dance. Uso internet para consultar cosas, uso internet para llamar, uso internet para escribirme con amigos de todo el mundo. Principalmente para informarme y comunicarme. Bueno, a través de los grupos, de los foros, de las redes sociales. Para buscar información. Como si consultara una enciclopedia. Incluso también a nivel de diccionario. Para encontrar trabajo. También para sacar tickets de avión o de tren. Vendo cosas a través de internet. De cualquier parte del mundo que me interese, puedo seguir una noticia. Escuchar música. Lo más simple, ¿no? Si voy a llevar paraguas, no voy a llevar paraguas. Los juegos. Para tener un poco activa la mente. De reflejos, de estrategia. Yo tengo un blog y a través de él, mis inquietudes, las cosas que quiero las escribo allí y la gente me comenta, ¿no? No necesito ser periodista para que la gente sepa lo que yo pienso. Vamos, prácticamente creo que no hay día que no pase por internet. Lo utilizo por lo menos hace 8 o 10 años. Ya de buen principio a la que empezó a aparecer internet ya lo usaba. Esta es una herramienta que yo creo que está muy facilitada, ¿no? Muy accesible. Pues no es tampoco tan sencillo, pero hay unos que espabilan más y otros que no. Y esa base de práctica y de consultas y de que alguien te ayuda en un momento dado que, bueno, pues vas cogiendo un poco más de práctica. Hay muchos lugares que dan clases gratuitas. Bueno, ventaja es que es rápido, que es una cosa que dices, hoy necesito un billete de avión, pues vas y miras si lo encuentras. O una información, solo tienes que conectar el ordenador y ya está. Por la cantidad de espacio y tiempo que te ahorra, ¿no? De repente todos los CDs que necesitabas antes, todos los libros, todas las enciclopedias, todo lo tienes en una ubicación que no te ocupa espacio. Es impresionante el acceso que puedes llegar a tener a la información y desde cualquier punto, ¿no? Que te permite ser un poco más libre. Que salen más económicas las llamadas. Sí, ha aumentado la comodidad para muchos trámites, para muchas gestiones. En internet puedes estar en tiempo real en muchos lugares. He estado en el matrimonio virtualmente de mi padre. El que puedes tener cualquier cosa que te puedas imaginar sin moverte de tu casa. De cursos que puedes recibir. Y esto generalmente en una enciclopedia no lo encuentras. Puedes manifestarte, puedes comunicar, puedes escribir. También esto hace que cambie un poco la forma de pensar de la gente, ¿no? Ahora uno está más abierto a la crítica. Lo encuentro una pasada, una cosa muy, muy potente, ¿no? Desventajas, pues que la gente que no tiene el acceso se está perdiendo de algo que está avanzando y que no tiene su opinión, su punto de vista, ¿no? A mí me gustaría que en la red haya de todo el mundo, ¿no? O sea, no me fío de todo lo que dice, no. La inmediatez en la que se consigue la información, yo creo que nos aumenta nuestro egocentrismo, ¿no? Esto de que alguien pueda tomar tus datos no me gusta. Desventaja también que ya no tratas con la gente cara a cara, la gente chatea mucho, pero en el fondo estás siempre escondido detrás de una máquina, ¿no? Según cómo puede haber confusión. Es la máxima, ¿no?, de internet, pero el calor humano desaparece. Si tú quieres o no quieres estar en la red, es tu opción, pero sí que puedas decidir por esto. El que quiere puede en internet. Tú las tienes todas, maja.